Cocinaba feliz pensando en cenar con mi hija y su familia. Ella dijo, eso ni los perros lo comen. Después de 14 años sosteniéndolos en silencio, me trataron como si fuera su sirvienta. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Ángela Ramírez, tengo 67 años y vivo en una casita de 2 pisos en la Inocentosofem, Colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Esa tarde de domingo me levanté a las 7 de la mañana con una sonrisa que no había sentido en semanas. Mi hija Leticia venía a cenar con su familia, su esposo Iván y mis 2 nietos, Tomás de 8 años y Lucía de 6. Me puse mi delantal, azul con florecitas, ese que mi difunto esposo Benjamín me regaló hace 15 años, y comencé a preparar el guisado de res con papas y zanahorias que solía cocinar cuando Leticia era pequeña. El mismo que le encantaba en sus cumpleaños, el que me pedía cuando estaba triste, el que la consolaba después de una mala calificación en la escuela. Mientras pelaba las papas, mis manos arrugadas se movían con la destreza de quien ha cocinado, por amor durante décadas. El vapor subía de la olla y llenaba mi pequeña cocina con ese aroma que huele a hogar, a domingo, a familia reunida. Por las ventanas entraba la luz dorada de la tarde, y yo tarareaba una canción de José José que sonaba en la radio. Por fin, pensé, por fin vamos a estar todos juntos otra vez. Puse la mesa con mis mejores platos, los de porcelana con bordes dorados que guardaba para ocasiones especiales, y coloqué servilletas de tela que había planchado esa misma mañana. Incluso saqué las copitas de cristal que Benjamín y yo compramos en nuestro viaje a Puebla, hace tantos años que ya perdí la cuenta. Todo tenía que estar perfecto para mi familia. A las 5 en punto, escuché el claxon del carro de Iván afuera. Mi corazón se aceleró como el de una niña esperando la Navidad. Me quité el delantal, me alisé el cabello canoso que había peinado con especial cuidado y corrí hacia la puerta. Ahí estaban. Leticia con su bolsa de diseñador que yo cinto. Había comprado el año pasado, Iván cargando una laptop bajo el brazo, y los niños con sus caritas que siempre me llenaban de alegría. ¡Mami!, les grité con los brazos abiertos. Pero Leticia pasó de largo sin siquiera mirarme. Se quitó los zapatos como si estuviera en un hotel, no en la casa donde creció. Iván saludó con un movimiento de cabeza, ocupado revisando su teléfono. Los niños se lanzaron directo al sofá, prendieron la televisión y comenzaron a discutir por el control remoto. Mi sonrisa se tambaleó un poco, pero la sostuve. Están cansados, me dije. Han tenido una semana larga. Ya está la cena, anuncié con voz dulce, las mismas palabras que había usado miles de domingos anteriores. Lo preparé con todo mi cariño. Leticia se acercó a la estufa, levantó la tapa de la olla de peltre donde había cocinado durante 3 horas, y su cara se transformó. Sus cejas se fruncieron, su nariz se arrugó como si hubiera olido algo podrido, y tomó una cuchara para probar el guisado. Lo masticó 2 veces. Y lo escupió directo en mi fregadero. ¿Esto qué es, mamá?, preguntó con voz áspera, limpiándose la boca con la mano. ¿Qué clase de porquería cocinaste? Las palabras me golpearon como una bofetada invisible. Mis manos temblaron ligeramente. Es el guisado de siempre, susurré. El que te gustaba de niña. Leticia soltó una risa cruel, de esas que cortan el aire y se clavan en el pecho. Eso ni los perros lo comen, dijo, y su carcajada llenó toda mi cocina. Iván, desde la sala, gritó. ¿Qué pasó, mi amor? Mi suegra nos quiere envenenar, respondió Leticia, todavía riéndose. Entonces Iván llegó a la cocina, probó el guisado y soltó una carcajada aún más fuerte. ¡Ay, suegra! Esto sabe a cartón hervido. Los niños, que habían escuchado las risas, se acercaron. Corriendo. Tomás, mi nieto de 8 años, se subió a una silla, metió el dedo en la olla, lo probó e hizo una cara exagerada de asco. «Mi abuela cocina comida de prisión», gritó imitando el tono burlón de su papá. Lucía, mi nieta pequeña, mi muñequita, repitió como loro. «Comida de prisión,
comida de prisión. Y ahí, parada en mi propia cocina, rodeada de las carcajadas de mi propia familia, sentí que algo se derretía dentro de mi pecho. No era mi corazón que se rompía. Eso era demasiado limpio, demasiado dramático. Era algo más lento, más profundo, como cuando se derrite el hielo y el agua fría te empapa por dentro. Mi rostro ardía de vergüenza, pero mis manos se quedaron quietas, colgando a los lados como dos trapos húmedos. Lo único que pude susurrar, con una voz que ya no reconocía como mía, fue: «Si no les gusta, no tienen que comer». Leticia me miró entonces. Sus ojos, que habían sido mis ojos cuando era bebé, ahora me veían con una mezcla de desdén y superioridad que jamás había visto dirigida hacia mí. «Y luego te preguntas por qué estás sola, mamá». Esas palabras se clavaron en mis huesos como cuchillos oxidados. Porque tenía razón. Estaba sola. Completamente sola. En mi propia casa, con mi propia familia. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi pequeña sala, rodeada del silencio que se había vuelto mi compañía más fiel, mirando las fotografías que decoraban el aparador de madera que Benjamín había hecho con sus propias manos. Ahí estaba Leticia a los 5 años, sonriendo sin dientes, abrazándome después de que le preparara su pastel de chocolate favorito para su cumpleaños. En otra foto, a los 15, llorando en mis brazos el día que su noviecito la dejó, mientras yo le acariciaba el cabello y le susurraba que todo iba a estar bien. Y más adelante, el día de su graduación de la universidad, radiante con su toga y birrete, cargando el diploma que yo había pagado trabajo tras trabajo. Tomé la caja de cartón donde guardaba todos mis documentos importantes. Mis manos temblaron mientras la abría, como si supiera que lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar algo para siempre. Los papeles estaban ordenados cronológicamente, porque siempre fui meticulosa con mis cuentas. Benjamín decía que yo tenía memoria de elefante para los números y que podía recordar hasta el último peso que habíamos gastado en algo importante. El primer documento que encontré me transportó 14 años atrás. Era el recibo del enganche de la casa de Leticia e Iván en la colonia Condesa. 200,000 pesos que saqué de mis ahorros, dinero que había juntado peso por peso trabajando como costurera a domicilio después de que Benjamín muriera. Recordé ese día como si fuera ayer. Leticia había llegado a mi casa llorando, con Iván atrás, los dos jóvenes, apenas casados, sin un peso en los bolsillos, pero con sueños grandes. «Mami, encontramos la casa perfecta», me había dicho, sentándose en mi cocina con los ojos hinchados de llorar. «Pero nos piden el enganche para esta semana y no tenemos nada ahorrado». «Es en la Condesa, suegra», había añadido Iván con esa sonrisa que en ese momento me pareció tímida, pero que ahora, con los años, reconocía como calculadora. «Una zona bonita, buena para criar niños. Solo necesitamos que nos ayude esta vez, y después ya no la molestamos más». Esta vez. Qué inocente fui al creer que sería solo una vez. Esa misma tarde fui al banco, retiré mis ahorros de toda la vida y se los entregué sin pedirles ni un papel firmado. Porque eran mi familia, porque confiaba en ellos, porque pensé que algún día me lo agradecerían. Seguí revisando los documentos y cada papel era como una puñalada suave en el estómago. Recibos de transferencias bancarias, mes tras mes, año tras año. La hipoteca de su casa que yo pagaba religiosamente cada 15 del mes, sin falta, durante 14 años completos. Ahí estaban también los recibos de las colegiaturas de Tomás y Lucía en el Colegio Británico, una escuela privada carísima en Polanco que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Leticia había llegado un día con el prospecto en las manos. «Los niños merecen la mejor educación, mami», me había dicho, y yo, como siempre, había asentido. «Hablan inglés desde chiquitos, tienen computadoras, van a tener mejores oportunidades que nosotras». Y yo había vendido las joyas que Benjamín me había regalado, mi collar de perlas, mis aretes de oro, hasta mi anillo de bodas que había guardado como reliquia, para pagar las inscripciones. Porque mis nietos merecían lo mejor, ¿verdad?
Los recibos médicos me dolieron especialmente. Cuando Tomás se fracturó el brazo, jugando fútbol, cuando Lucía necesitó brackets, cuando Iván se operó la hernia, cuando Leticia se hizo su cirugía estética para sentirse mejor consigo misma. Cada emergencia médica llegaba a mi puerta como una factura que yo pagaba sin chistar. Había recibos de supermercado, miles y miles de recibos, porque cada viernes, religiosamente, yo iba al Soriana y llenaba mi carrito con todo lo que Leticia me pedía por teléfono. La leche orgánica especial para los niños, los yogures importados, los cereales de marca que costaban 3 veces más que los genéricos, la carne premium que Iván prefería. Es que los niños son muy selectivos. Para comer, mami, me decía Leticia cada vez que yo veía los precios. No podemos darles cualquier cosa. Y yo pagaba, cargaba las bolsas, manejaba hasta su casa y llenaba su despensa mientras ellos me esperaban en la sala, viendo televisión, sin mover un dedo para ayudarme. Encontré los comprobantes de las vacaciones, familiares, Cancún, Puerto Vallarta, un crucero por el Caribe, todos pagados por mí mientras yo me quedaba en casa cuidando las plantas y recogiendo el correo. Necesitamos descansar, mami, me había explicado Leticia. El trabajo nos tiene muy estresados, pero no te preocupes, te traemos algo bonito. Y, efectivamente, siempre me traían algo, una playera, un llavero, una conchita de la playa, regalitos de 50 pesos por vacaciones de 50,000. Los documentos más dolorosos eran los más recientes. El año pasado, cuando Iván perdió su trabajo en la agencia de publicidad, yo había pagado todos sus gastos durante 8 meses completos. Comida, gasolina, servicios, tarjetas de crédito, todo. Es temporal, suegra, me había asegurado, sentado en mi sofá con una cerveza en la mano que yo había comprado. En cuanto consiga algo mejor, le pagamos todo con intereses. Pero cuando encontró trabajo otra vez, nunca más se mencionó el tema de pagarme, como si esos 8 meses hubieran sido un favor que él me había hecho a mí, no al revés. Sumé todos los números en una hoja de papel. Mis manos temblaron mientras escribía los totales. 14 años de ayuda constante, más de 5 millones de pesos mexicanos, toda mi herencia de Benjamín, todos mis ahorros de costurera, toda mi pensión mensual. 5 millones de pesos. Y sin embargo, esa tarde, mientras mi guisado se enfriaba en la olla sin que nadie lo probara, mientras mi familia se burlaba de mi comida, mientras me trataban como si fuera una sirvienta en mi propia casa, me di cuenta de algo devastador. No solo había comprado su casa, su educación, su comida, sus vacaciones, su tranquilidad económica. También había comprado su desprecio. Porque cuando das todo sin pedir nada a cambio, la gente no te ve como generosa, te ve como tonta, como alguien que existe para resolver sus problemas, para abrir su cartera cuando ellos la cierran, para estar disponible cuando necesitan algo y volverse invisible cuando no. Me quedé ahí sentada, con los documentos esparcidos, en mi mesa de centro, viendo las fotografías de mi familia feliz. Feliz gracias a mi dinero, feliz gracias a mi sacrificio, feliz gracias a mi silencio. Y por primera vez en 14 años, me hice la pregunta que había estado evitando. ¿Cuándo? ¿Fue la última vez que me dijeron gracias? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba yo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como su madre y no como su cajero automático? No pude recordar ni una sola ocasión. La madrugada me encontró todavía despierta, con una decisión creciendo en mi pecho como una planta que había estado sembrándose sola, sin que yo me diera cuenta. Ya era suficiente. Los días que siguieron a esa cena fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido, ahora se volvía una herida abierta que me recordaba mi lugar en la vida de mi propia familia. El martes por la mañana, Leticia me llamó como si nada hubiera pasado. Mami, ¿puedes pasar al súper? Se nos acabó la leche y los niños tienen que desayunar antes de ir al colegio. Su voz era mecánica, sin cariño, como si estuviera hablando con una empleada doméstica. No me preguntó cómo había amanecido, no mencionó lo de
La cena no se disculpó por las humillaciones del domingo. Simplemente me dio órdenes. ¿No pueden comprarla ustedes?, pregunté tímidamente. Ay, mami, Iván ya se fue a trabajar y yo tengo que arreglarme. Tú sabes que no me gusta salir en la mañana sin maquillarme. Además, está el súper de la esquina. No es como si te pidiera que cruzaras la ciudad. Y así, como una tonta, fui. Compré la leche, el pan dulce que les gustaba a los niños y algunos yogures de más. Cuando llegué a su casa, toqué el timbre 3 veces antes de que me abriera Leticia, con el cabello mojado y una toalla en las manos. Ponla en la cocina, me dijo sin siquiera mirarme. Y de paso, ¿puedes hacerles el desayuno a los niños? Se me hizo tarde. Me quedé parada en su cocina, preparando huevos revueltos para mis nietos, mientras ella se alistaba en su recámara. Los niños bajaron en pijama, despeinados, y se sentaron a la mesa como si fuera lo más normal del mundo que su abuela estuviera cocinándoles a las 7 de la mañana. Buenos días, mami, les dije con una sonrisa. Tomás me miró con cara de sueño y gruñó algo parecido a un saludo. Lucía ni siquiera levantó la vista de su tablet. Mientras comían, traté de hacerles conversación. ¿Cómo van en el colegio? ¿Ya se acostumbraron a su nueva maestra? Está bien, murmuró Tomás con la boca llena. ¿Y tú, mi amor?, le pregunté a Lucía. Fue su única respuesta, sin despegar los ojos de la pantalla. Leticia bajó 20 minutos después, perfectamente arreglada, con su bolsa de diseñador al hombro. Gracias, mami. Los niños ya saben cómo regresar del colegio. Nos vemos. Y se fue. Sin un beso, sin un abrazo, sin preguntarme si yo tenía planes para ese día o si necesitaba algo, como si yo fuera parte del mobiliario de su casa. Esa misma semana, descubrí algo que me partió el alma en pedazos aún más pequeños. El jueves era mi cumpleaños número 67. Me desperté temprano, con esa sensación tonta de expectativa que una siente aunque ya esté grande. Tal vez me llamen temprano, pensé mientras preparaba mi café. Tal vez vengan a desayunar conmigo. Esperé toda la mañana. El teléfono no sonó. A las 2 de la tarde decidí llamar yo. «Mami», contestó Leticia con voz ocupada. «¿Qué pasó?» «Pues hoy es mi cumpleaños», le dije, sintiéndome ridícula por tener que recordárselo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Ay, sí, se me había olvidado por completo. Es que hemos tenido mucho trabajo últimamente. Feliz cumpleaños, mami. ¿Cenamos este fin de semana mejor?» Se me había olvidado por completo. Las palabras se quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Mi única hija se había olvidado por completo de mi cumpleaños, del día en que vine al mundo, del día que ella solía celebrar con tanto entusiasmo cuando era niña, haciéndome dibujitos y cantándome las mañanitas, desafinada pero con amor. «Está bien», le dije con una sonrisa que ella no podía ver. «No te preocupes». Pero no estaba bien, nada estaba bien. Esa tarde, sentada sola en mi sala con una rebanada de pastel que me había comprado a mí misma en la panadería de la esquina, me puse a revisar el celular. Quería ver si al menos mis nietos me habían mandado algún mensaje, algún dibujito por WhatsApp, cualquier cosa que me hiciera sentir que importaba. Fue ahí cuando vi algo que me heló la sangre. En el estado de WhatsApp de Leticia había una foto de ella e Iván cenando en un restaurante elegante en Polanco. Se veían felices, brindando con copas de vino, con la mesa llena de platillos caros. El mensaje decía: «Date night perfecto. A veces necesitamos tiempo solo para nosotros. Date night perfecto». El día de mi cumpleaños. Mientras yo estaba sola en mi casa, comiendo pastel de caja, ellos estaban celebrando su date night perfecto en un restaurante que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en 1900 un mes entero. Con dinero que yo había estado dándoles durante 14 años. Seguí viendo sus estados. Había más fotos de esa misma semana. Leticia, en el salón de belleza haciéndose el cabello,
los niños en una juguetería comprando videojuegos nuevos, Iván presumiendo unos tenis de marca que acababa de estrenar. Todo pagado con mi dinero, todo disfrutado sin mí, todo compartido en redes sociales como si fueran ellos quienes se hubieran esforzado para conseguirlo. Me fui a mi recámara y me senté frente al espejo del tocador que Benjamín me había comprado para nuestro primer aniversario. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello completamente blanco, arrugas profundas alrededor de los ojos y una expresión de cansancio que parecía haberse instalado permanentemente en su rostro. Cuando me había vuelto invisible para mi propia familia. ¿En qué momento dejé de ser Ángela, la madre que los amaba, para convertirme en Ángela, la que paga las cuentas? Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, un huevo frito y una tortilla tibia, sonó mi teléfono. El corazón me brincó pensando que tal vez era Leticia, llamándome para disculparse, para invitarme a cenar tardío, para decirme que se habían dado cuenta de su error. Era Tomás. Abuela, dijo con su vocecita de niño. ¿Puedes venir mañana? ¿Temprano? Se me olvidó mi proyecto de ciencias en tu casa la vez pasada, y lo necesito para mañana. ¿Cuál proyecto, mi amor? Le pregunté, confundida. El de los planetas. El que estaba haciendo en tu mesa la semana pasada. Mi mamá dice que seguro lo dejé ahí y que vayas a buscarlo. Pero, mi amor, tú no estuviste en mi casa la semana pasada. Sí estuve. El martes. ¿No te acuerdas? Y ahí me di cuenta. Ni siquiera se acordaban cuándo me habían visitado por última vez. Para ellos, yo era tan irrelevante que ni siquiera podían recordar cuándo habían estado en mi casa. Mi amor, le dije con la voz quebrada. ¿Te acuerdas qué día es hoy? ¿Jueves? Sí, pero ¿sabes qué se celebra hoy? No, sé, abuela, ¿algún santo? Mi nieto de 8 años, al que yo había criado prácticamente desde bebé, al que le había pagado todo desde que nació, no sabía que era mi cumpleaños, porque nadie en esa familia se había molestado en decírselo. Colgué el teléfono y me quedé parada en mi cocina vacía, con la única luz siendo la del refrigerador que había dejado abierto. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón, y cada latido me dolía como si fuera una herida fresca. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba la palabra desprecio. No era odio. El odio al menos implica que existes lo suficiente para ser odiado. El desprecio es algo mucho peor. Es la indiferencia absoluta. Es ser tratada como algo que está ahí cuando se necesita y que desaparece cuando no se necesita. Esa noche, antes de acostarme, tomé una decisión que había estado gestándose en mi interior durante días, como una tormenta que se forma lentamente en el horizonte. Saqué mi teléfono y busqué el número del banco. El viernes por la mañana, a las 8 en punto, llamé al banco. Buenos días, habla Ángela Ramírez. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas desde mi cuenta. La ejecutiva del otro lado de la línea me pidió mis datos, me hizo algunas preguntas de seguridad y, en menos de 10 minutos, todo estaba cancelado. 14 años de pagos automáticos eliminados con una simple llamada telefónica. Me sentí extraña después de colgar, como si hubiera cortado un cordón umbilical que había estado alimentando a criaturas que ya no eran mis bebés, sino parásitos que habían crecido tanto que ya no cabían en mi vida. No tuve que esperar mucho para ver las consecuencias. El lunes por la tarde, mi teléfono comenzó a sonar como si fuera una alarma de emergencia. Primera llamada. Leticia. Segunda llamada. Leticia. Tercera llamada. Leticia. Al cuarto intento contesté. ¿Qué hiciste? Me gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Hola, mi amor, le dije con una calma que ni yo sabía que tenía. ¿Cómo amaneciste? No me vengas con tus saluditos. Rebotó el pago de la hipoteca. El banco me está marcando cada 5 minutos. Nos van a embargar la casa. Su voz era puro pánico, desesperación mezclada con furia. Era la primera
Ves en años que la escuchaba realmente alterada por algo. Ah, sí, respondí, como si estuviéramos hablando del clima. Cancelé las transferencias automáticas el viernes. ¿Cómo que las cancelaste? ¿Estás loca? ¿En qué? ¿Estabas pensando? Estaba pensando, dije, sintiendo una extraña paz en mi pecho, que ya no es mi problema. El silencio del otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. ¿Cómo, cómo puedes decir eso? Su voz ahora era un susurro quebrado. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Después de todo lo que has hecho por nosotros. Exactamente, Leticia. Después de todo lo que he hecho por ustedes. 14 años pagando su casa, la educación de los niños, su comida, sus vacaciones, sus emergencias médicas, sus caprichos. Y aún así, me escupen en la cara. Pero mamá. Y además, la interrumpí, sorprendiéndome de mi propia firmeza. Se te olvidó por completo mi cumpleaños. Tu propia madre cumplió 67 años, y a ti se te olvidó por completo mientras cenabas con tu esposo en un restaurante caro. Pude escuchar cómo Leticia comenzaba a llorar del otro lado. Mami, lo siento mucho, se me olvidó, pero es que hemos tenido tanto estrés, el estrés de gastar mi dinero, supongo. No es así, tú sabes que te queremos. Los niños te adoran. Los niños ni siquiera saben cuándo es mi cumpleaños, Leticia, porque ustedes nunca se han molestado en enseñárselos. Leticia colgó llorando. Pero no terminó ahí. Una hora después, llegó Iván a mi casa. Lo vi desde la ventana de mi sala, bajándose de su carro con esa cara de desesperación que ponen los hombres cuando se les acaba el dinero. Fácil. Tocó el timbre insistentemente, como si la urgencia de sus golpes fuera a cambiar mi decisión. Suegra, necesitamos hablar, me dijo en cuanto abrí la puerta. Estaba sudando, despeinado, con la camisa arrugada. Se veía muy diferente del hombre arrogante que se había burlado de mi comida el domingo anterior. Pásale, Iván, le dije, abriéndole la puerta. Se sentó en mi sofá, en el mismo lugar donde siempre se instalaba cuando venían a visitarme, pero ahora se veía pequeño, encogido, como un niño que sabe que está en problemas. Suegra, no sé qué pasó, pero necesito que me explique por qué canceló los pagos. ¿En serio no sabes qué pasó? Le pregunté, sirviéndome un vaso de agua con la tranquilidad de alguien que por fin ha tomado el control de su propia vida. Mire, si es por lo de la comida del domingo, nosotros, fue una broma pesada. No quisimos lastimarla. ¿Una broma pesada? Repetí sus palabras, dejando que sonaran en el aire. Escupir mi comida en el fregadero fue una broma pesada. Suegra. Que mis nietos me dijeran que cocino comida de prisión fue una broma pesada. Los niños son niños, no sabían lo que decían. ¿Y que tu esposa me dijera que por eso estoy sola? ¿Eso también fue una broma pesada? Iván se pasó las manos por la cara. Por primera vez en los 14 años que lo conocía, se veía verdaderamente desesperado. Está bien, nos comportamos mal. Lo admito. Pero suegra, no puede castigarnos así. Tenemos niños. Tenemos responsabilidades. La casa está a nombre mío y de Leticia, pero usted sabe que sin su ayuda no podemos pagar la hipoteca. Exacto, le dije sentándome frente a él. Sin mi ayuda no pueden pagar nada. ¿Y eso me convierte en qué? Iván, en una parte importante de la familia. No, me convierte en su cajero automático. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Por favor, suegra, le prometo que las cosas van a cambiar. Vamos a ser más considerados, más agradecidos. Los niños van a aprender a respetarla más. Leticia va a... ¿Van a? Lo interrumpí. ¿Van a ser más considerados? ¿Van a ser más agradecidos? Iván, llevan 14 años tratándome como su empleada, y ahora que les quité el dinero, ¿van a tratarme mejor? Sí, se lo prometo. No me interesan sus promesas. Me interesan los hechos.
Y el hecho es que solo me buscan cuando necesitan algo. Iván se puso de pie, y por un momento vi un destello del hombre prepotente que yo conocía. Entonces, ¿qué quiere? Que nos arrodillemos, que le pidamos perdón de rodillas. No quiero que se arrodillen, le dije, manteniéndome serena. Quiero que me traten como lo que soy, su madre y su suegra, no como su benefactora. Pero si la tratamos bien. Iván, dije levantándome y caminando hacia la puerta. El domingo pasado me trataron como si fuera su sirvienta. Se burlaron de la comida que preparé con amor durante 3 horas. Sus hijos me dijeron que cocino comida de prisión. Su esposa me dijo que por eso estoy sola. Y ustedes se fueron a cenar a un restaurante caro el día de mi cumpleaños, que se les había olvidado por completo. Iván se quedó callado. Si eso es tratarme bien, continué, entonces prefiero que me traten mal, pero con honestidad. Suegra, por favor. La puerta está abierta, Iván. Se fue sin decir nada más, pero lo vi desde mi ventana, hablando por teléfono en su carro durante 20 minutos antes de arrancar, seguramente reportándole a Leticia que su plan de chantajearme emocionalmente había fallado. Esa noche, alrededor de las 8, llegaron todos juntos. Leticia, Iván y los niños. Vi las luces del carro desde mi recámara y escuché las puertas cerrarse con más fuerza de la necesaria. Tocaron el timbre. No contesté. Tocaron otra vez. Siguió sin contestar. Entonces escuché la voz de Tomás. Abuela, abuela, abre, somos nosotros. Mi corazón se encogió. No era culpa de los niños, ellos solo estaban repitiendo lo que habían aprendido en casa, que la abuela existía para resolver problemas. Abrí la puerta. Mami, dijo Leticia. Y entonces vi que había estado llorando. Los niños quieren hablar contigo. Tomás y Lucía se acercaron, con caras de circunstancia que, obviamente, alguien les había ensayado. Abuela, dijo Tomás con voz robótica, mamá nos dijo que te portaste mal porque no te gustó nuestra broma del domingo, y que por eso ya no nos vas a ayudar con la casa, añadió Lucía. Mi corazón se partió. Los habían mandado como soldaditos cargando un mensaje que ellos ni siquiera entendían. Mis amores, les dije, agachándome para estar a su altura. ¿Ustedes saben cuándo es mi cumpleaños? Los dos se miraron confundidos. ¿El domingo pasado? Aventuró Tomás. No, mi amor, fue el jueves. Y nadie se acordó. ¡Ay, abuela!, dijo Lucía. Se nos olvidó. Perdón. Y ahí, viendo las caritas inocentes de mis nietos, me di cuenta de que ellos no tenían la culpa de nada. Ellos estaban siendo criados por padres que los habían enseñado a verme como un recurso, no como una persona. Pero también me di cuenta de algo más. Si no ponía límites ahora, mis nietos iban a crecer pensando que está bien usar a la gente, que los ama. Los siguientes días fueron como aprender a caminar otra vez después de años de usar muletas. Por primera vez en 14 años, mi teléfono no sonaba a las 7 de la mañana con órdenes disfrazadas de peticiones. No tenía que salir corriendo al súper porque a Leticia se le había olvidado comprar la leche. No tenía que cancelar mis planes porque había alguna emergencia que solo yo podía resolver con mi cartera. El martes por la mañana me desperté. A las 8, una hora completa más tarde de lo normal, y por primera vez en años no tenía absolutamente nada urgente que hacer. Me quedé acostada en mi cama, mirando cómo la luz del sol se filtraba por las cortinas de mi recámara, sintiéndome extrañamente liviana. Me levanté sin prisa. Preparé mi café en mi tacita favorita. La de porcelana azul con florecitas, que nunca usaba porque siempre andaba con prisa. Y me senté en mi pequeño patio trasero a desayunar tranquila. El silencio era diferente. No era el silencio de la soledad, era el silencio de la paz. Por primera vez en años, nadie me necesitaba. Y por primera vez en años, me di cuenta de que eso no era algo triste. Era algo liberador. Esa mañana hice algo que no había hecho en décadas.
Fui a caminar por el Parque México solo por placer. No porque tuviera que ir al banco, no porque tuviera que pasar por algún mandado de camino, sino porque quería sentir el aire fresco en mi cara y ver cómo la gente normal vivía su vida sin emergencias constantes. Me senté en una banca bajo la sombra de un fresno enorme, viendo pasar a las señoras con sus perritos, a las mamás empujando carriolas, a los jóvenes haciendo ejercicio con esa energía que yo había olvidado que existía. Había una pareja de ancianos jugando ajedrez en la mesa de concreto, riéndose cuando uno de ellos hacía una mala jugada. Se veían tan tranquilos, tan contentos de estar simplemente ahí, juntos, sin tener que resolver los problemas de nadie más. ¿Cuándo fue la última vez que me senté así nada más?, me pregunté. No pude recordarlo. Mi teléfono sonó 3 veces mientras estaba en el parque. Las 3 veces era Leticia. Las 3 veces dejé que se fuera a buzón. Por primera vez en mi vida adulta, decidí que las llamadas de mi hija podían esperar hasta que yo estuviera lista para contestarlas. Cuando regresé a casa alrededor del mediodía, tenía 7 llamadas perdidas y 4 mensajes de WhatsApp. Todos de Leticia, todos con el mismo tono de urgencia manufacturada, al que me había acostumbrado durante años. Mami, contéstame, es importante. Mami, necesito hablar contigo urgente. Mami, los niños están preguntando por ti. Mami, ¿por qué no contestas? ¿Estás bien? Ese último mensaje me llamó la atención. ¿Estás bien? Era la primera vez en meses, tal vez años, que Leticia me preguntaba cómo estaba, pero solo me lo preguntaba porque no había contestado sus llamadas, no porque realmente le importara mi bienestar. En lugar de llamarla inmediatamente, como hubiera hecho antes, decidí almorzar primero. Me preparé unos chilaquiles rojos como a mí me gustaban, con bastante salsa y queso fresco. Me senté en mi mesa de la cocina y comí despacio, saboreando cada bocado sin la prisa de tener que salir corriendo a resolver algún problema ajeno. Cuando terminé, lavé mi plato, me serví un vaso de agua fresca y entonces, solo entonces, le regresé la llamada a Leticia. «Mami», contestó al primer timbrazo. «Me tenías súper preocupada. ¿Dónde andabas?» «Salí a caminar», le dije simplemente. «¿A caminar? ¿A dónde? ¿Por qué no me contestabas?» «Fui al Parque México. Y no te contestaba porque estaba ocupada». ¿Ocupada haciendo qué? La pregunta me sorprendió. Como si Leticia no pudiera concebir que yo tuviera una vida propia, actividades que no giraran alrededor de sus necesidades. Viviendo mi vida, Leticia. Hubo una pausa larga. Bueno, está bien. Mira, te hablo porque necesitamos hablar. ¿Podemos venir? ¿Esta tarde? No, le dije, y la palabra salió de mi boca con una naturalidad que me sorprendió. Hoy no me conviene. ¿Cómo que no te conviene? ¿Tienes planes? Sí, tengo planes. ¿Qué planes? Y ahí me di cuenta de algo. No tenía que darle explicaciones. No tenía que justificar mi tiempo, mi espacio, mis decisiones. Yo era una mujer adulta de 67 años, no una empleada reportándole a su jefa. Tengo planes de no recibir visitas hoy, le dije. Mañana podemos hablar si quieres. Pero mami, mañana, Leticia. Y colgué. Colgué el teléfono a mi propia hija por primera vez en mi vida. Y en lugar de sentirme culpable, me sentí poderosa. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Saqué mi máquina de coser del closet donde la había guardado cuando Leticia comenzó a necesitar más dinero para emergencias constantes. Durante años había dejado de lado mi pasión por la costura porque no tenía tiempo. Siempre estaba corriendo a resolver algún problema familiar. Siempre tenía que estar disponible para la siguiente crisis. Encontré una tela hermosa que había comprado meses atrás con la intención de hacerme un vestido, pero que había quedado olvidada porque Iván había perdido su trabajo y yo tuve que destinar ese dinero a sus gastos. Ahora, por primera vez en años, podía usarla para lo que originalmente había planeado. Para mí. Mientras cosía, mi mente se calmó de una manera que había olvidado que era posible. El sonido rítmico de la máquina, la textura de la tela, entre mis dedos,
la satisfacción de ver cómo algo hermoso tomaba forma bajo mis manos. Todo eso me recordó quién había sido yo antes de convertirme simplemente en la mamá que paga las cuentas. Había sido Ángela, la costurera, Ángela, la esposa de Benjamín, Ángela, la mujer que sabía hacer vestidos hermosos con sus propias manos, Ángela, la que tenía sueños y pasiones más allá de resolver problemas ajenos. Esa noche, por primera vez en meses, dormí de corrido, sin despertarme a las 3 de la madrugada, pensando en cómo iba a conseguir dinero para la siguiente emergencia de Leticia, sin soñar con facturas impagas o colegiaturas vencidas, sin la ansiedad constante de sentir que tenía que estar siempre disponible para la siguiente crisis familiar. Desperté el miércoles sintiéndome descansada de una manera que había olvidado que existía. Y fue ese día cuando tomé la segunda decisión que iba a cambiar mi vida para siempre. Fui al banco, pero esta vez no para cancelar algo, sino para abrir algo nuevo. Una cuenta de ahorros que solo yo conociera. Una cuenta donde iba a depositar el dinero que antes gastaba en la hipoteca de Leticia, en las colegiaturas de los niños, en las emergencias constantes que aparecían cada semana. ¿Cuánto quiere depositar para abrir la cuenta?, me preguntó la ejecutiva del banco. 20,000 pesos. Le dije, una cantidad que antes hubiera destinado automáticamente a algún gasto familiar. Mientras firmaba los papeles, me di cuenta de algo. Por primera vez en 14 años, estaba tomando decisiones financieras para mi futuro, no para el de otros. Salí del banco sintiéndome como si hubiera recuperado una parte de mí misma que había estado perdida durante años. Tenía mi propia cuenta de ahorros, mis propios planes, mi propia vida que proteger. Esa tarde, cuando Leticia llamó para pedirme que fuera a cuidar a los niños, porque ella tenía una cita importante con el banco para negociar la hipoteca, le dije algo que no había dicho jamás en 14 años. No puedo, mi amor. Tengo mis propios planes. ¿Cuáles? ¿Planes?, me preguntó, con ese tono de incredulidad que usaba cuando no podía entender que yo tuviera una vida independiente de sus necesidades. Voy a ir al cine, le dije. Hace años que no voy al cine. ¿Al cine? ¿Sola? Sí, sola. Y después voy a cenar sola también, en un restaurante bonito. Pero mami, necesito que cuides a los niños. Es importante. Y es importante que yo aprenda a vivir mi vida también, Leticia. Esa noche fui al Cinemex de Reforma a ver una película romántica que había querido ver durante semanas. Compré palomitas, las grandes, las caras, porque, por primera vez en años, podía permitírmelo sin sentir culpa. Me senté en mi butaca cómoda y disfruté 2 horas completas sin que nadie me pidiera nada, sin que nadie me necesitara, sin que nadie esperara que yo resolviera sus problemas. Después, fui sola a cenar al pequeño restaurante italiano de la esquina de mi casa, el que siempre había querido probar, pero nunca tenía tiempo porque siempre había alguna emergencia familiar que atender. Pedí pasta con mariscos y una copa de vino blanco, y comí despacio, saboreando cada bocado, sintiéndome como una mujer libre por primera vez en décadas. Cuando regresé a casa esa noche, encontré 10 llamadas perdidas de Leticia y un mensaje de voz de 5 minutos donde me explicaba, entre lágrimas, que había tenido que cancelar su cita con el banco porque no había podido encontrar quién cuidara a los niños. Por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por eso. Me sentí libre. El viernes por la mañana, después de una semana completa de libertad, recibí un mensaje que cambiaría todo para siempre. Era de Iván, enviado desde el teléfono de Leticia. Suegra, necesitamos hablar todos juntos. Venimos a su casa a las 6 p.m. Es urgente. No era una petición, era una orden. El tipo de mensaje que hubiera funcionado conmigo hace 2 semanas, cuando aún era la Ángela que saltaba cada vez que su familia chasqueaba los dedos. Pero ya no, era esa mujer. No van a venir sin invitación, les respondí. Si quieren hablar, me lo piden con respeto. Media hora después, Leticia me llamó personalmente. Su voz sonaba diferente, cansada, derrotada,
pero también con un dejo de algo que no había escuchado en años. Humildad. Mami, ¿podríamos hablar contigo esta tarde? Por favor. En familia. ¿Sobre qué quieren hablar? Sobre todo. Sobre lo que está pasando. Sobre nosotros. ¿Y van a venir a gritarme? ¿A chantajearme? ¿A decirme otra vez que soy egoísta? No, mami. Solo queremos hablar. Había algo en su tono que me hizo creerle. O tal vez había algo en mí que ya estaba lista para tener esa conversación final. La conversación que había estado evitando durante años por miedo a perder a mi familia. Pero ahora entendía que ya los había perdido hace mucho tiempo. Lo que tenía no era una familia. Era una dependencia tóxica disfrazada de amor. Está bien, le dije. A las 6. Pero van a escuchar lo que tengo que decir sin interrumpirme. Sí, mami. El resto del día lo pasé preparándome mentalmente para lo que sabía que iba a ser la conversación más importante de mi vida. No iba a ser fácil, pero tampoco podía seguir viviendo en la mentira de que tenía una familia que me amaba cuando en realidad solo tenía una familia que me usaba. A las 6 en punto exacto, llegaron todos: Leticia, Iván, Tomás y Lucía. Los vi desde mi ventana. Se bajaron del carro como si fueran a un funeral. Caras serias, movimientos lentos, la pesadez de quien sabe que se acerca una conversación difícil. Abrí la puerta antes de que tocaran. Pasen, les dije. Se sentaron, en mi sala, como extraños incómodos. Los niños, que normalmente habrían corrido a encender la televisión, se quedaron pegados a sus padres, sintiendo la tensión en el aire. Leticia tenía los ojos hinchados de llorar, e Iván se veía como si no hubiera dormido en días. Bueno, dije sentándome frente a ellos. Aquí estamos. ¿De qué quieren hablar? Iván carraspeó y me miró con una expresión que nunca le había visto. Vulnerabilidad pura. Suegra, estas 2 semanas han sido muy difíciles para nosotros. ¿Difíciles? ¿Cómo? Tuvimos que pedir prestado para la hipoteca. Mis papás nos ayudaron, pero están muy molestos. Nos dijeron cosas muy duras sobre cómo hemos dependido de usted todos estos años. Leticia habló con voz quebrada. Los niños tuvieron que salirse de las clases extraescolares. Tomás ya no puede ir a fútbol y Lucía ya no puede ir a ballet. Están muy tristes. Miré a mis nietos. Efectivamente se veían apagados, confundidos. Tomás tenía esa cara de niño que no entiende por qué su mundo cambió de repente. ¿Y por eso vinieron? Pregunté. ¿A decirme que los niños están tristes? No, dijo Leticia rápidamente. Vinimos porque nos dimos cuenta de que... Se le quebró la voz. Iván tomó su mano y continuó por ella. Nos dimos cuenta de que hemos sido unos malagradecidos, de que la hemos tratado mal, de que usted tenía razón en todo. Las palabras flotaron en el aire de mi sala como burbujas de jabón que podrían estallar en cualquier momento. ¿En todo qué? Leticia se limpió las lágrimas y me miró directamente a los ojos por primera vez en semanas. En que la hemos tratado como si fuera nuestra empleada, en que nos olvidamos de su cumpleaños, en que nos burlamos de su comida sin pensar en que había cocinado con amor para nosotros, en que nunca le decimos gracias, añadió Iván, en que siempre esperamos que esté disponible para nosotros, sin preguntarle si usted tiene sus propios planes, en que sus nietos no sabían cuándo era su cumpleaños porque nosotros nunca se los enseñamos. Leticia sollozó, porque estábamos tan acostumbrados a que usted existiera solo para nosotros que se nos olvidó que también era una persona con sentimientos. Me quedé callada, dejando que sus palabras se asentaran en mi corazón. Parte de mí se sintió aliviada, de finalmente escuchar lo que había necesitado escuchar durante años, pero otra parte de mí se mantenía cautelosa, porque las palabras son fáciles cuando necesitas algo. ¿Y qué esperan que haga con esas disculpas?, les pregunté. Esperamos, dijo Iván, que nos dé otra oportunidad de demostrarle que podemos ser mejores. ¿Mejores cómo? Leticia se enderezó en su asiento,
como si hubiera estado preparándose para esta parte de la conversación. Queremos empezar a pagar nosotros la hipoteca. No sabemos cómo, pero lo vamos a lograr. Iván va a buscar un trabajo de fin de semana, y yo voy a trabajar más horas. Los niños van a aprender a valorarla, añadió Iván. Les vamos a enseñar cuándo es su cumpleaños. Les vamos a enseñar a agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Y yo, dijo Leticia, mirándome con ojos llorosos, voy a aprender a tratarla como mi madre, no como mi banco personal. Tomás, que había estado escuchando toda la conversación sin entender completamente lo que estaba pasando, se acercó a mí con pasos tímidos. Abuela, ¿ya no me quieres? Su preguntita me partió el corazón. Me arrodillé para estar a su altura y lo abracé fuerte. Te quiero muchísimo, mi amor. Siempre te voy a querer. Pero necesito que aprendas que las personas no existen solo para darte cosas. ¿Ok? Como mi mamá siempre te pide dinero. La inocencia de los niños es brutal. De la boca de Tomás salió exactamente lo que los adultos habían estado bailando alrededor durante toda la conversación. Sí, mi amor. Como eso. Lucía se acercó también y me abrazó. Abuela, yo sí me voy a acordar de tu cumpleaños. Te lo prometo. Los abracé a los dos, sintiendo cómo mi corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. Pero cuando los solté y volví a mirar a Leticia e Iván, mi expresión se endureció otra vez. Sus disculpas están muy bonitas, les dije. Pero yo ya no voy a sostenerlos económicamente nunca más. El silencio en la habitación se volvió denso. Eso no significa que no los ame, continué. Significa que los amo lo suficiente como para no seguir permitiendo que me usen. Los amo lo suficiente como para dejarlos crecer y aprender a valerse por sí mismos. Pero mami, empezó Leticia. No hay peros, mi amor. 14 años les di para que aprendieran a ser independientes. 14 años en los que, en lugar de enseñarles a volar, les estuve cortando las alas cada vez que las empezaban a crecer. Me levanté y caminé hacia el aparador donde tenía todas las fotos familiares. Tomé una en particular. La del día que Leticia e Iván compraron su casa, cuando todavía me veían con amor y gratitud, cuando todavía me abrazaban porque querían hacerlo, no porque necesitaban algo. ¿Ven esta foto? Les dije mostrándosela. Aquí se veían felices de tenerme en sus vidas. Ahora me ven y lo primero que piensan es, ¿qué podemos pedirle? Leticia comenzó a llorar más fuerte. No es cierto, mami. Sí es cierto, Leticia. Y lo todo más triste es que ustedes ni siquiera se habían dado cuenta. Puse la foto de regreso en su lugar y me volteé hacia ellos. Les voy a decir qué va a pasar de ahora en adelante. Los voy a ayudar con emergencias médicas reales. Las colegiaturas de los niños las voy a pagar directamente al colegio, pero solo si mantienen buenas calificaciones y buen comportamiento. La hipoteca de su casa, su comida, sus gastos del día a día, eso es responsabilidad de ustedes. ¿Y si no podemos? Entonces van a tener que tomar decisiones de adultos. Vender la casa y comprar algo más pequeño. Cambiar a los niños a una escuela pública. Dejar de gastar en cosas que no son necesarias. Iván se veía pánico puro. Suegra, pero ¿cómo vamos a? Como hacen todas las familias normales, Iván. Trabajando, ahorrando, sacrificándose. Como yo me sacrifiqué durante 14 años para que ustedes no tuvieran que hacerlo. Me senté de nuevo y los miré, fijamente. Pero eso sí les digo, la próxima vez que me falten al respeto, la próxima vez que me traten como si fuera su empleada, la próxima vez que se burlen de algo que hago con amor para ustedes, se acabó para siempre. Y no va a haber terceras oportunidades. El peso de mis palabras llenó toda la habitación. Sabían que hablaba en serio, sabían que esta vez no iba a ceder ante lágrimas o chantajes emocionales. ¿Entendido? Sí, mami, susurró Leticia. Sí, suegra,
dijo Iván. ¿Y ustedes, mis amores? Les pregunté a los niños. ¿Entienden que la abuela también necesita que la traten bonito? Sí, abuela, dijeron los dos al unísono. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sofá con una taza de té de manzanilla, sintiendo algo que no había sentido en años, paz con mis propias decisiones. No sabía si realmente iban a cambiar. No sabía si las promesas que me habían hecho iban a durar más de una semana. Pero por primera vez en mi vida, eso ya no era mi problema. Era de ellos. 3 meses después de aquella conversación que cambió todo, mi vida se había transformado de maneras que nunca imaginé posibles. Era un sábado por la mañana de octubre y estaba parada frente al espejo de mi recámara, admirando el vestido nuevo que me había comprado la semana anterior. Era de color azul marino con pequeñas flores bordadas, elegante pero cómodo, el tipo de vestido que una mujer se compra cuando finalmente decide que merece cosas bonitas. Me había cortado el cabello también. Nada dramático, solo un corte moderno que enmarcaba mi rostro y me hacía ver más joven, más viva. La estilista del salón me había dicho: «Señora, este corte le quita 10 años de encima». Y por primera vez en décadas, cuando me veía al espejo, no veía a una mujer cansada y derrotada. Veía a Ángela Ramírez, una mujer de 67 años que había recuperado su dignidad. Esa mañana tenía planes especiales. Había decidido hacer algo que había soñado durante años, pero que nunca me había permitido: un viaje sola a Oaxaca para conocer los talleres de textiles tradicionales. Durante décadas había admirado los huipiles oaxaqueños y había fantaseado con aprender las técnicas ancestrales de bordado, pero siempre había alguna emergencia familiar que requería que mi dinero fuera a parar a otros lugares. Ahora, con mi cuenta de ahorros creciendo mes a mes, dinero que antes se evaporaba en gastos ajenos, finalmente podía invertir en mis propios sueños. Mi maleta estaba lista junto a la puerta. Una maleta pequeña, porque ya había aprendido que la felicidad no necesita tanto equipaje como uno cree. Solo 3 vestidos cómodos, mis materiales de costura, una libreta nueva para anotar las técnicas que iba a aprender y una cámara desechable, porque quería documentar este momento de mi vida sin la presión de tener que compartirlo inmediatamente en redes sociales. El timbre sonó exactamente a las 9, como habíamos quedado. Era Tomás. Desde nuestra conversación familiar, él había empezado a visitarme solo, sin sus padres, los sábados por la mañana. Al principio pensé que Leticia lo mandaba con alguna agenda oculta, pero después me di cuenta de que realmente quería pasar tiempo conmigo. Era como si, al poner límites con sus padres, hubiera abierto espacio para una relación real con mis nietos. «Buenos días, abuela», me gritó desde la puerta cargando una caja de cartón. «Buenos días, mi amor», le dije abriéndole. «¿Qué traes ahí?» «Es una sorpresa», dijo con esa sonrisa que me recordaba tanto a Benjamín cuando era joven. La hice en mi clase de manualidades. Abrió la caja y sacó un marco de madera que él mismo había decorado con palitos de colores y estrellitas brillantes. Adentro había puesto una foto nuestra de hace unas semanas, cuando habíamos ido juntos a Chapultepec a dar de comer a los patos. «Es para que no te olvides de mí mientras estés en tu viaje», me dijo, entregándome el regalo con esa seriedad que tienen los niños cuando hacen algo importante. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera vez en años que alguien de mi familia me daba algo sin que fuera mi cumpleaños o el Día de las Madres. Era la primera vez que alguien había hecho algo especial para mí, simplemente porque quería hacerme feliz. «Es lo más hermoso que me han regalado en mucho tiempo», le dije abrazándolo fuerte. «Gracias, mi amor». «¿De verdad te gusta?» «Me encanta, y lo voy a poner en mi buró para verlo todas las noches antes de dormir». Desayunamos juntos en mi cocina. Él se tomó su chocolate caliente mientras me platicaba sobre la escuela, sobre cómo había aprendido a hacer su propia tarea sin ayuda de nadie, sobre el proyecto de ciencias que estaba preparando para la feria de la escuela. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?», me dijo mientras terminaba su pan tostado. «Claro que sí, mi amor». «¿Por qué mis papás están tan diferentes ahora?». La pregunta me sorprendió.
Los niños perciben más de lo que los adultos creemos. ¿Diferentes? ¿Cómo? Pues antes siempre estaban peleándose porque no había dinero para las cosas, y ahora ya no se pelean tanto. Y papá consiguió trabajo en las tardes, y mamá también está trabajando más. Pero se ven, no sé, más tranquilos. Lo que Tomás había observado era cierto. En los últimos meses, desde que dejé de resolver todos sus problemas económicos, Leticia e Iván habían tenido que madurar de maneras que nunca había visto. Iván efectivamente había conseguido un trabajo de medio tiempo dando clases de computación los fines de semana. Leticia había empezado a trabajar desde casa haciendo traducción de documentos, usando el inglés que había aprendido en la universidad y que llevaba años desperdiciando. Más importante aún, habían aprendido a comunicarse sobre su situación financiera en lugar de simplemente asumir que yo iba a aparecer mágicamente a resolverlo todo. A veces, mi amor, le expliqué. Las personas necesitan aprender a resolver sus propios problemas para crecer. Y cuando crecen, se sienten mejor consigo mismas. Como cuando yo aprendí a amarrarme las agujetas solo, exactamente como eso. Me dio un abrazo espontáneo que me llenó el corazón de una manera completamente diferente a cómo me sentía, cuando me abrazaban porque necesitaban algo. A las 10:30 llegó el taxi que iba a llevarme al aeropuerto. Tomás me ayudó a cargar mi maleta y me acompañó hasta el coche. «Que te diviertas mucho, abuela», me gritó mientras el taxi arrancaba. «Y tráeme algo bonito». Durante el vuelo a Oaxaca, mientras veía las nubes desde la ventanilla, reflexioné sobre lo extraño que era sentirse nerviosa por un viaje que había planeado completamente para mí misma. Hacía tantos años que todos mis planes giraban alrededor de las necesidades de otros que había olvidado la emoción de la anticipación personal. Los siguientes 4 días en Oaxaca fueron una revelación. Me hospedé en un hotel pequeño en el centro histórico, con vista a la catedral. Cada mañana desayunaba en el patio del hotel, café de olla con pan dulce, mientras planeaba mis actividades del día sin tener que consultar con nadie, sin tener que ajustar mi horario a las necesidades de otros. Visité el taller de 1210 Doña Carmen Jiménez en Teotitlán del Valle, donde aprendí técnicas de teñido natural que habían pasado de generación en generación durante siglos. Mis manos, acostumbradas a coser con máquina, descubrieron la satisfacción meditativa de crear colores con flores de cempasúchil y hojas de añil. «Usted tiene buen ojo para los colores», me dijo doña Carmen mientras yo practicaba una técnica de sombreado con hilos rojos. «Se nota que tiene el cosido en el alma». En el mercado de artesanías compré hilos de colores que no existían en Ciudad de México, telas con texturas que solo se podían conseguir ahí, pequeños tesoros, que iban a transformar mis proyectos de costura durante meses. Pero lo más hermoso no fueron las técnicas que aprendí o las cosas que compré. Fue la sensación de ser únicamente yo misma durante 4 días completos. Nadie que me dijera qué hacer. Nadie que esperara que resolviera sus problemas. Nadie que necesitara mi dinero o mi tiempo o mi energía. Por primera vez en décadas, conocí el lujo de la soledad elegida. El último día, mientras cenaba sola en un restaurante con vista al Zócalo, escribí en mi libreta de viaje. Hoy cumplí 67 años y 4 meses, y por primera vez en mi vida adulta me siento joven. Cuando regresé a Ciudad de México, algo fundamental había cambiado en mí. No solo había aprendido nuevas técnicas de bordado, había redescubierto quién era yo cuando nadie me necesitaba para nada. Leticia me recibió en el aeropuerto. Desde nuestra conversación familiar, ella había hecho esfuerzos reales por reconstruir nuestra relación, no la relación de patrona y empleada que habíamos tenido durante años, sino una relación real de madre e hija. «¿Cómo te fue, mami?», me preguntó mientras caminábamos hacia el carro, y por primera vez en años pude ver en sus ojos curiosidad genuina, no la prisa de alguien que está cumpliendo con una obligación social. «Me fue increíble», le dije. Y le platiqué sobre doña Carmen, sobre los colores que había aprendido a hacer, sobre el hotel con vista a la catedral, sobre la sensación de despertarme cada mañana sin horarios impuestos por otros. Mientras manejábamos de regreso a casa, Leticia me dijo algo que no esperaba. «Mami,
Se ve diferente. Se ve feliz. Hace mucho que no la veía tan radiante. Me siento diferente. Le respondí. Me siento como si hubiera recordado quién soy. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Nos perdonó? Quiero decir, ¿de verdad nos perdonó por cómo la tratamos todos estos años? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no hubiera pensado en ello, sino porque la respuesta había evolucionado durante mi viaje. Ya no se trata de perdonar, o no perdonar, le dije. Se trata de entender que todas las personas, incluso las madres, merecen ser tratadas con dignidad. Y ahora que ustedes lo entienden, podemos construir algo nuevo. Cuando llegamos a mi casa, Leticia me ayudó a bajar mis maletas y me acompañó hasta la puerta. Gracias, mami, me dijo antes de irse. No solo por el viaje, sino por enseñarnos a valorarla. Esa noche, mientras desempacaba mis tesoros de Oaxaca en mi sala, me di cuenta de que había recuperado algo que pensé que estaba perdido para siempre: la capacidad de soñar. Y por primera vez en décadas, mis sueños eran solo míos. 6 meses después. Es domingo por la tarde. Y estoy sentada en mi pequeño patio trasero, bordando un mantel con las técnicas que aprendí en Oaxaca. El sol de marzo filtra suavemente entre las hojas del limonero que Benjamín plantó hace tantos años, y puedo escuchar a lo lejos las risas de los niños jugando en la calle. Mi casa se ve diferente ahora. Los mismos muebles, las mismas paredes, pero todo tiene un aire más liviano, como si hubiera quitado capas invisibles de ansiedad que habían estado acumulándose durante años. En mi mesa de centro ya no hay pilas de recibos pendientes por pagar, recibos de gastos ajenos que solían quitarme el sueño. Ahora solo hay una revista de bordado que compré para mí, una taza de té de manzanilla que se está enfriando, y el marco que Tomás me regaló hace meses, donde está la foto de nosotros dos alimentando patos en Chapultepec. Mi teléfono descansa silencioso sobre el aparador. Ya no salta con llamadas desesperadas a todas horas. Ya no vivo en el constante estado de alerta de quien sabe que en cualquier momento puede recibir una nueva emergencia que resolver con su cartera. Mis días ahora tienen un ritmo diferente. Me despierto cuando mi cuerpo quiere despertar, no cuando alguna crisis familiar me arranca del sueño. Desayuno despacio, leyendo el periódico o viendo las noticias sin la prisa de quien tiene que salir corriendo a resolver problemas ajenos. 3 veces por semana voy a mi clase de yoga para adultos mayores en el centro comunitario de la colonia, algo que había querido hacer durante años, pero nunca tenía tiempo porque siempre había algún mandado urgente que hacer para mis nietos. Los martes y jueves trabajo medio tiempo en un taller de costura que abrió una antigua compañera del trabajo. No necesito el dinero, pero me gusta sentirme productiva, útil de una manera que no implica sacrificar mi bienestar por otros. Además, ahí he conocido a otras mujeres de mi edad que, como yo, están redescubriendo quiénes son después de décadas de vivir únicamente para otros. Mi cuenta de ahorros crece cada mes. No mucho, porque mi pensión es modesta, pero es constante y es mía. Por primera vez en mi vida adulta, tengo un colchón económico que nadie puede tocar, dinero destinado para emergencias reales. Mis emergencias, no las crisis manufacturadas de otros. El timbre suena. Son las 4 de la tarde, la hora en 1980 que Leticia suele venir con los niños para nuestra visita semanal. Porque sí, ahora tenemos visitas programadas. Ya no llegan cuando se les antoja esperando encontrarme siempre disponible. Acordamos que los domingos por la tarde es tiempo para estar juntos como familia y el resto de la semana es mi tiempo personal, que respetan religiosamente. Abro la puerta y ahí están los 4. Leticia con una sonrisa genuina, Iván cargando una canasta y mis nietos corriendo hacia mí con esa energía que solo tienen los niños cuando realmente están felices de ver a alguien. «Abuela», grita Lucía abrazándome fuerte, «mira lo que te traje». Me enseña un dibujo que hizo en la escuela. Somos ella y yo, tomadas de la mano, con una gran sonrisa. En la parte de arriba escribió con su letra de niña: «Mi abuela es la mejor del mundo». Está hermoso, mi amor.
Le digo, y esta vez el cumplido no viene acompañado de la tristeza de sentirme usada. Lo voy a poner en mi refrigerador. Tomás se acerca con una expresión orgullosa. Abuela, ¿adivina qué? ¿Qué, mi amor? Ya sé cuándo. Es tu cumpleaños. Es el 14 de noviembre. Y ya le dije a mi mamá que tenemos que hacerte una fiesta. Mi corazón se encoge de felicidad. Es una cosa pequeña, pero representa algo enorme, que mis nietos finalmente me ven como una persona real con fechas importantes que merecen ser recordadas. Y no solo eso, añade Leticia, acercándose con una sonrisa tímida. Ya empecé a ahorrar para comprarle algo bonito, algo que realmente le guste, no algo que se me ocurra a última hora. Pasamos la tarde en mi patio, merendando los tamales de dulce que Leticia trajo, comprados, no hechos por mí, porque ya no soy la que tiene que cocinar para todos, y platicando sobre cómo les ha ido en la semana. Los cambios en ellos son evidentes. Iván se ve más delgado pero más fuerte, con esa confianza que da el saberse capaz de mantener a su propia familia. Sus dos trabajos, el de oficina en las mañanas y el de clases de computación los fines de semana, lo mantienen ocupado, pero se ve satisfecho de una manera que nunca vi cuando vivía de mi dinero. Leticia también se ve diferente, más madura, más responsable. Ha descubierto que es muy buena traduciendo documentos legales y está considerando estudiar un certificado en traducción especializada para poder cobrar más por su trabajo. ¿Sabe qué es lo más raro, mami? Me dice mientras vemos a los niños jugar, con la manguera del jardín. Pensé que iba a ser horrible tener que pagar todo nosotros solos, pero me siento mejor. Me siento como una adulta real por primera vez en años. ¿Por qué crees que es eso? Porque cuando usted nos daba todo, yo me sentía como una niña eterna, como si nunca fuera capaz de resolver nada sola. Ahora sé que sí puedo. Iván asiente desde su lugar bajo el limonero. Es cierto, suegra. Al principio estaba aterrado, pero ahora... no sé, me siento más orgulloso de mí mismo. Cuando logro pagar las cuentas con mi propio trabajo, me siento... no sé cómo explicarlo. ¿Te sientes digno? Le digo. Eso, exactamente eso. Los niños se acercan, mojados y felices por haber estado jugando con el agua. Abuela, ¿puedes enseñarme a bordar? Me pregunta Lucía. Quiero hacer algo bonito como tú. Por supuesto, mi amor. El próximo domingo te enseño. ¿Y a mí puedes enseñarme a usar tu máquina de coser? Pregunta Tomás. Quiero hacer una bolsa para mis cartas de fútbol. También, mi amor. Y ahí, viendo las caritas expectantes de mis nietos, me doy cuenta de algo hermoso. Por primera vez en años, quieren aprender de mí no porque necesiten que les resuelva algo, sino porque genuinamente admiran lo que hago. Cuando se van, alrededor de las 7 de la tarde, me abrazan todos con esa calidez que solo existe cuando el cariño es libre, no forzado por la culpa o la necesidad. Gracias. Por la tarde, mami, me dice Leticia. La próxima semana le traigo las fotos del taller de bordado que encontré cerca de la casa. Pensé que tal vez le gustaría tomar clases ahí también. Me encantaría verlas. Y suegra, dice Iván, muchas gracias. No solo por hoy, sino por enseñarnos a crecer. Después de que se van, me quedo sentada en mi patio viendo cómo el cielo se tiñe de naranja con el atardecer. En mis manos tengo el bordado que estaba haciendo, flores de cempasúchil con los hilos que traje de Oaxaca, cada puntada hecha con paciencia y amor propio. Reflexiono sobre estos meses de transformación. No fue fácil. Hubo noches en las que dudé si había hecho lo correcto, días en los que la culpa me susurraba que estaba siendo egoísta, momentos en los que temía haber perdido a mi familia para siempre. Pero ahora entiendo que no los perdí, los encontré. Encontré a una hija que por fin me ve como su madre, no como su empleada personal. Encontré a un yerno que me respeta en lugar de simplemente utilizarme. Encontré a unos nietos que me aman por quien soy, no por lo que puedo darles. Y más importante aún,
me encontré a mí misma. Durante décadas, creí que el amor significaba sacrificarse hasta desaparecer. Creí que ser buena madre significaba dar todo sin recibir nada. Creí que para ser querida tenía que comprar el cariño de otros con mi dinero, mi tiempo, mi energía, mi dignidad. Ahora sé que eso no era amor. Era una transacción disfrazada, de amor. El amor real, el que tengo ahora con mi familia, no necesita ser comprado, no necesita ser mendigado. Simplemente existe, puro y libre, entre personas que se valoran mutuamente. Mi teléfono vibra con un mensaje. Es de Carmen, mi compañera del taller de costura. Ángela, ¿quiere acompañarme mañana a ver unos hilos nuevos que llegaron al mercado de artesanías? Dicen que son de Michoacán y tienen unos colores preciosos. Me encantaría, le respondo. Y es cierto, me encanta tener planes que son solo míos, amigas que son solo mías, proyectos que nacen de mi pasión y no de las necesidades ajenas. Mientras guardo mi bordado y recojo las tazas del té, pienso en todas las mujeres que en este momento están viviendo lo que yo viví durante tantos años, dando todo de sí mismas hasta quedar vacías, creyendo que eso es amor, sintiéndose culpables cuando ponen límites, pensando que ser buenas madres, esposas, hijas significa desaparecer por completo. A todas ellas les diría lo que me tomó 67 años aprender. No tienes que comprar el amor de nadie. Si alguien solo te ama cuando les das algo, no te ama a ti. Ama lo que puedes hacer por ellos. Elaisio, amor real no te pide que desaparezcas. Te pide que seas la mejor versión de ti misma. Y la mejor versión de ti misma incluye límites, dignidad y la capacidad de decir no cuando es necesario. Esa noche, antes de acostarme, me veo en el espejo del baño. La mujer que me devuelve la mirada tiene arrugas, canas y marcas del tiempo, pero también tiene algo que no había visto en años. Tiene luz en los ojos, la luz de alguien que por fin sabe cuánto vale. Ahora una pregunta para ti que me estás escuchando. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a mi historia? ¿Has sido tú o conoces a alguien que haya pasado por esta situación de dar tanto amor y recibir tan poco respeto a cambio? Cuéntame en los comentarios. Y si mi historia te tocó el corazón, si sientes que necesitabas escuchar esto, déjame tu like y suscríbete al canal. Así este mensaje puede llegar a alguien más que necesite recordar que también merece ser amado con dignidad.